Somos hermanables, este es nuestro podcast. Ven a escucharnos y reírte con nosotras. Nos gustan los dramas, películas y series. Pelamos el cable contigo cada viernes. Soy la Vale y yo la Cami. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hermanables Podcast. Yo soy Vale, la hermana mayor, Y yo soy Cami, la hermana menor. y hoy tenemos a un súper invitado. Estamos hablando de Guille, que está aquí con nosotras, nuestro invitado de honor, profesor de lengua y literatura, especialización, me dijiste, en literatura infantil. Infantil y juvenil, sí, ¿cómo están, Infantil, juvenil. chiquillas? Muchas Bien, gracias por la bienvenido. invitación. Son las hermanas Bronte, les decía yo. Claro, gracias por acompañarnos hoy día. Y hoy vamos a estar comentando una película medio antigua, porque estaba viendo 1989, yo tenía 2 añitos, la Cami no había nacido. No Guille, estaba en el tú panorama. Cuatro tenía, cuatro. 4 años, ya. Entonces, si usted en todos Perfecto. estos años, que no vamos a decir cuántos son, pero saquen la cuenta, no ha visto la película y piensa que esto le va a traer spoiler, bueno, vaya a correr a ver la película y después vuelva a verlo, A pero Sí. escucharnos. tuvo apenas como 3 décadas para ver la película. Sí, obviamente Eh, spoiler van a ver, pero ya no se consideran como tal, así que sí, vamos a estar podemos comentando, conversar tranquilamente. para quienes se preguntan de qué película estamos hablando, La Sociedad de los Poetas Muertos. Si ustedes dirán, ¿por qué esta película? ¿Por qué ahora? Bueno, tenemos varios motivos, pero el tema central es que a mí, yo, la Vale, voy a hablar de mí en tercera persona, se le ocurrió que había que hacer algo del otoño, ¿ya? Entonces partió por ahí la cosa. Y le dije, Cami, tenemos que hablar sobre alguna serie, alguna película, algo relacionado al otoño. ¿Ya? Y obviamente mi primer instinto fue Gilmore Girls. Y la Cami, ay no, vale, pero es una serie demasiado larga y como que da para muchos temas y no sé cómo. Y ya hablamos de esto anteriormente. Le dije, no importa porque siempre hay más temas. Siempre se Pero puede repetir. ahí le pedimos ayuda a nuestro amigo de la IA y nos dijo, entre varias opciones, La Sociedad de los Poetas Muertos. Y yo después salí reclamando y dije, yo no vi ningún otoño en toda la película. No había nada de Pero otoño. No, sí pues no hay la otoño, de hay. hecho es como invernal. Sí, Pero eso después. al final. Bueno, pero la Cami hizo la Sí, siguiente acotación. Sí, mira, yo entiendo a mi amigo ChatGPT y es que la película tiene todo el tema colorimetría, es muy otoñal porque es todo muy, muy cálido. Entonces, al principio cuando parte la película, de hecho, nos muestran todo este paisaje fuera del instituto donde se desarrolla la historia y está todo con hojas naranjas, café, burdeo, entonces todo el tema es otoñal. Hasta, como bien dice Guillermo, que se vuelve muy invernal, pero también tiene que ver con la historia misma, y que pues es con lo que cuando todo pasa. se viene abajo, claro. Claro, entonces ahí empieza como ya a verse todo más frío, pero tiene que ver ahí. También está acompañando, no es porque sí, todo este tema de las estaciones tiene que ver totalmente como con la trama de la película. Es la Así que teoría muy del interesante. color, colores cálidos, Absolu- fríos, Kandinsky, me encanta, Camila, me encanta. absolutamente. Así que muy interesante eso. Y bueno, de ahí nace esta inquietud de querer hablar de La Sociedad de los Poetas Muertos, película que yo personalmente vi, creo que una vez en el colegio, en la enseñanza media, y la segunda vez fue en la universidad, que vimos alguna escena, ni siquiera la vimos completa. Mm. Así que le quería preguntar a Guille, ¿cómo llegaste a toda esta película? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? ¿La has visto varias veces? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Tu apreciación personal y tu historia personal con esta película. Y yo he ido pasando por bemoles con la película. Al principio te la muestran siempre como un ejemplo de pedagogía alternativa. Yo en tercero medio tomé filosofía y mi profe de filosofía yo creo que se creía el profesor Keating y tenía métodos bien como poco ortodoxos para... también nos sacó a correr al patio, entre otras cosas que hizo, ¿no? Hizo hacer runas de arcilla, filosofía, tercero Oh, medio. ¿Ya? Entonces, eso fue interesante. el primer acercamiento, que venía como ligado con una línea pedagógica. Yo soy profe, entonces todos quisimos ser alguna vez ese profesor. Después esta imagen se fue como perfilando en la sociedad, este profesor innovador, y aparece Merlí, y aparece el profesor de los coristas, y aparece Escritores para la Libertad. Entonces, era un motivo. Claro, Y después, con el tiempo, yo te diría que ya no me fue gustando tanto, quizás cuando empecé a ejercer, y por diferentes motivos, ¿no? Sí, y claro. bueno, lo vamos a conversar. Y después, la Sí, última vez que la vi fue porque
Bueno, justamente por eso, porque estaba buscando películas inspiradoras, pero desde el lenguaje. Y entonces ahí apareció esta también y otras, ¿no? Y ahí caché que había un libro y todo lo demás. Perfecto. Y la Cami, ¿cómo fue tu experiencia con esta peli? Yo creo que también fue a nivel académico, es como la película de los profes, Mm, así como la cartita abajo a la manga, como que le enseño a estos cabros a esta película. Así que sí, yo creo que también fue como a nivel, pero me encantó desde la primera vez que la vi, me gustó mucho porque yo ya venía conociendo la carrera de Ethan Hawke, que ahí también lo vamos a estar comentando, es mm, parte del elenco de esta película, entonces fue como, oh, es Ethan Hawke cuando muy joven, y más aún, que fue un dato muy erróneo mío, pensé que era Jim Carrey joven el que actuaba también junto a Ethan mm. Hawke, que años después me enteré que nunca fue, pero en mi cabeza era como Jim Carrey joven, obvio, Dijiste, obvio, tiene un y yo aire. ¿Ah? tiene un aire total. Y me encantaba Jim Carrey, me encanta hasta el día de hoy. Jim Carrey para mí es uno de los mejores actores. Entonces era como todo calza, película de ícono para mí. Así que la he visto varias veces a lo largo de mi vida y ahora para preparar este episodio, obvio, también la vi y siempre, creo que siempre, no le he podido sacar como otra lectura, me emociona siempre igual, la encuentro bonita, la encuentro como trascendental y atemporal, que es muy importante. Oye, Cami, ¿y por qué crees tú que, porque yo sé que las preguntas las hacen ustedes, pero ya que lo dices, Sí, ¿por qué crees tú que trasciende más que otras películas iguales? Porque, por ejemplo, el profesor de los coristas, no sé si la viste, es la vi, igual, me o encanta Escritores también. para la Libertad es igual, solo Claro, que en el fondo la sí, manera de vincularse con el conocimiento disciplinar es lo que cambia, ¿no? Pero ¿qué hace que los poetas muertos trascienda y las otras no? Porque ponte tú, los coristas trasciende por la música, los escritores para la libertad nadie se acuerda, la sonrisa sí. de Mona Lisa por la actriz, no tengo idea, no sé. La Julia Pero ¿qué? Sí, Roberts. mira, Sí, qué pues, buena ¿qué? pregunta. Mira, yo creo que los coristas, claro, es la música es maravillosa, yo Sí, creo que pues, ahí sí marcaron un hito, pero es, si no me equivoco, una película francesa. sí, Corríjanme si no es así. Ah, sí, ya. sí, Entonces, el mercado francés es pequeño, creo yo. El tema de la sociedad de los poetas muertos es una película americana, norteamericana, perdón. Entonces ya de por sí como que tiene un espacio más grande en el mundo, no lo En sé. otras palabras, marketing, dice la Cami. marketing, eso mismo, exactamente. Sí, ¿Tú dirías marketing que y es marketing? posicionamiento, ¿Mm? más ¿Y tú, plata Vale? también, sí. Sí, yo creo que un poco lo que dice la Cami, el marketing de todo lo que es la industria de Hollywood es mucho más potente. Y también el hecho que es hombre. Ah, pues me voy a poner feminista acá, pero sí. Sí, ¿no? Pero Real. totalmente, hombre Es que sí. guapo, totalmente, Sí, pero No, sí. totalmente. Sí, y de hecho eso quería comentar como en comparación a los escritores de la libertad, que también es una película que he visto varias veces ya, que me gusta mucho, pero la diferencia yo creo igual es que la Sociedad de los Poetas Muertos tiene harto silencio, que de hecho la Vale dijo como, oye, me anduve aburriendo ahora que la vi porque la encontré lenta. Y yo creo que en esa lentitud está la magia. Qué Ay, me hermoso, puse Cami. profunda, pero es verdad. Totalmente de Es acuerdo, como el totalmente de tema de las acuerdo. expresiones, los silencios como adecuados justamente para que te permitan como esta reflexión. En cambio que la otra, la de los escritores de la libertad, es mucho más rápida en ese sentido, como que no hay tanto silencio, es bien dinámica y van rellenando con como con la información de cada estudiante. Aquí vemos la es más perspectiva light, tanto del, claro. claro, Ahora, ahora yo te puedo Sí, hacer otra acotación, que aparte estamos viendo la historia de personas aristocráticas con mucha plata en la sociedad de los poetas muertos, entonces como más también. bonito. En cambio, los escritores de la libertad eran niños pobres en son situación pandilleros, de po. vulnerabilidad social, y aquí es como nosotros los ricos también sufrimos. Un Ah, poco. Sí, muy yo real. me quedo con lo de los silencios, ¿vale? Y Sí, Cami, porque yo creo que, bueno, no lo digo yo, es como lo que define a un clásico, entre otras cosas, es justamente bueno, para algunos, ¿no? Es justamente que deja espacios para interpretar. Y yo creo es verdad. que, como que uno puede decir, ya, el mensaje de los escritores para la libertad es muy claro y cerrado. El mensaje de los coristas también cerrado, además que está, digamos, como no compitiendo, pero concurriendo con la música. Pero aquí hay un montón de elementos que van más allá de la película, que son de carácter Mm, universal. El carpe diem, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Porque se puso de sí, moda, ¿no? Después de la Mm. película. tal Y cual. bueno, entre otras tantas otras cosas que trascienden la historia. Igual a uno le gustaría saber qué pasó con el profe después. ¿Habrá encontrado pega después? Yo creo que no. ¿Quién sé? Sociedad de los poetas muertos 2. Sí, No, claro. de verdad, o sea, yo siento que para mí Claro, la te deja universalidad, pensando.
Sí, pues, eso es, Cami, te deja pensando, la historia no se cierra, es como, ya, ¿qué pasa con estos niños después? Porque de hecho el clásico es eso, se puede seguir, Calvino dice que cuando tú lees un clásico por distintas épocas en tu vida, siempre tiene algo que decirte. Es como cuando la gente Súper de dice, ay, acuerdo. leí el Claro. Principito. Bueno, Sí. aquí es muy profundo, ya, sorry. No, No, está está perfecto. perfecto. Pero mira, antes de seguir, porque ya nos metimos como en análisis porque la ansiedad, Sí. la ansiedad nos gana. Pero para aquellos que aún no hayan visto la película, vamos a hacer un muy breve resumen porque como estábamos comentando recién, la película da para mucho, para muchas interpretaciones. Así que un breve resumen de esto. Mira, la película nos sitúa primero en una academia muy estricta, donde las reglas, la disciplina y la tradición lo son todo. Muy milicos todos. Y en ese Es un contexto internado, llega po. un internado súper, súper estricto y a la antigua, donde era permitido que los profesores golpearan a los alumnos a modo de castigos, de reprensión. Entonces, muy complicado. Y bueno, en ese contexto llega este profesor Keating que habíamos estado comentando, que es un profesor de literatura y es completamente distinto a todo lo que el colegio conoce, a todo cómo venía funcionando. Es un profesor que le viene a enseñar a los alumnos no solamente sobre literatura y poesía, sino que invita también a los chicos a pensar por sí mismos, a sentir, a cuestionarse la vida y a vivir con intensidad. Entonces, a través de él, nos presentan a todo un grupo de estudiantes que revive esta sociedad de los poetas muertos, que había sido como una iniciativa del profesor cuando él había sido estudiante. Y en este club la idea es que ellos se reúnan a leer poesía, a reflexionar, a descubrir quiénes son y vayan un poquito como descubriendo la vida por ellos mismos. Y esa es la invitación al final. Vamos a Es un ir club de Toby. directo, Club de Toby, pero claro, como No, hay mujeres también. intelectual. Ah, después, Sí, claro, pero al Sí, principio, pero en un claro. papel, sí, bueno, muy secundario, sí. claro. Así que vamos a ir con el elenco. Partimos, por supuesto, con el profesor John Keating, interpretado por un actor pero increíble que es Robin Williams. Él es este profesor de literatura y les enseña un lema que venimos repitiendo también, yo creo desde la película en adelante, como dijo Guillermo, el Carpe Diem, que ya es un casi un estilo de vida que yo creo que se ha ido transformando. Después salió el YOLO, como solo se vive una vez. O como dice la Pamela Díaz, hoy es hoy, como vive el día. Ahí. Así que Aquí tenemos al Tim Curry joven según la Cami, pero en verdad nunca estamos fue. hablando del actor Robert Sean Leonard, que interpreta a Neil Perry, que es este estudiante brillante, carismático, pero muy reprimido por su padre autoritario, y que él encuentra que el teatro es su verdadera vocación, pero su papá quiere que sea doctor, entonces sufre. Ah, pero a quien le parecía conocido, que la camisa es Jim Carrey joven, no, es el mejor amigo también, interpreta al actor, al mejor amigo del Doctor House, pero ya mucho más mayor en ese momento. Entonces, Claro. ¿Cómo se llama? por si les Chase? suena, No. Ya, pero ya, es el mejor amigo de. Ok, Robert, sí, sí, Robert Chan Leonard es el que interpreta al es, mejor ok. amigo de Doctor House después mucho más. Así que siguió con la actuación, que es uno de los sí. pocos que siguió actuando. Seguimos con Todd Anderson, interpretado por Ethan Hawke. Él es un chico muy tímido, reservado, vive en la sombra de su hermano exitoso, entonces entre más desapercibido pase, en el fondo, desde su perspectiva, mejor para él. Y también es como que el profesor casi que lo tomó como proyecto personal, el profesor Keating, porque necesitaba que sacara su voz, que superara sus inseguridades y que se expresara todo lo que él siente. Así que yo con él como que dije, fui, en el colegio era muy tímida y Mm, también tuve ahí, en la universidad más que nada, tuve como este profesor Keating que dijo como, habla, tú puedes. Así que me encantó como el papel de él. Y como dato curioso, aquí Ethan Hawke tenía 18 años cuando grabó la película, era muy jovencito. Y él estuvo después en películas tremendas como Antes del Amanecer, Gattaca y Grandes Esperanzas junto a Gwyneth Paltrow, que de ahí yo lo venía conociendo porque esta película es más antigua, pero yo la vi después de todas esas. Así que muy interesante también. Claro, que tú conociste a Ethan Hawke en su prime, cuando En su estaba prime, de exacto. galán de películas, claro. Bueno, vamos a seguir con el personaje de Knox Overstreet, interpretado por Josh Charles, que es este personaje romántico, Mm. soñador, que se enamora de esta chica que estaba comprometida con otro y que lucha por conquistarla, simbolizando esta valentía de luchar por los sentimientos, ¿no? Entonces él va detrás de su pasión. De su amada, sí.
Seguimos con unos personajes favoritos de la película, Charlie Dalton, interpretado por Gail Hansen. Este chico, como el más rebelde del grupo, y es el que lleva como este tema de somos libres y debemos vivir el día como al máximo. Entonces, se le pasa un poquito la mano en ese sentido, porque desafía mucho a la autoridad escolar y siempre está como en riesgo. Es como el alumno, el eterno que está en condicional, ¿sí? Como el que siempre tiene como 10 hojas de notaciones Castigado, negativas. Sí. suspendido, claro. Pero claro, como es de una familia muy influyente, al final el dinero manda, así que como que siempre se salvaba de eso. Y claro, bueno, cuando comienza el tema de la sociedad de los poetas muertos, el que se vuelve como un poquito más radical de todos y se autobautiza Nuwanda. Así que era como su nombre artístico, ¿cierto? Era como, Nuwanda es el que se atreve a todo. Así que me encantaba ese Tenía personaje. su alter ego, claro. Exacto. Y es el único además al que le pegan brutalmente, que recibe castigo Sí, así pero él muy tiene rudamente. como, exacto, pero es como el ego de él es heavy porque no, Sí, no se deja como, ¿cómo se Doblegar. llama? Como sí. doblegar, iba a decir doblar, no era la palabra, no se deja doblegar, sí. Ya vamos avanzando con Richard Cameron, interpretado por Dylan Cushman, que es este personaje más temeroso, ¿no? Que es más conformista y que representa a esta persona que sigue las reglas, que se apega al sistema y que traiciona a los compañeros cuando lo llama Lo el presionan un director y él poquito. delata a todo el mundo. Y es como, yo no quiero que me castiguen por la culpa de ustedes. Así que representa una parte importante, yo creo, de nuestra sociedad en general, ¿ah? La persona que tiene miedo y que no está ni ahí con el resto. Como Sí, como me a quien es defiendo yo leal, primero. ¿cierto? Exacto, como sálvese quien pueda. Y si me puedo, y si tengo que afirmarme de ahogar a otros para yo salir a flote, lo voy a hacer. Esa personalidad me carga, él es mi, de verdad que me cargó. Y me dio mucha risa porque ahora que la vi de nuevo, dije, es Eugene de Hey Arnold, todo el rato es igual, es como que se O basaron sea, en él. el look, dices tú. El look, el peinado es igual, así como peinadito hacia arriba, igualito. Me dio mucha Eugene. risa. Está bien. Eugene, sí. Seguimos con Steven Meeks, interpretado por Alelon Ruggiero. Este es italiano, me Parece suena italiano. italiano el apellido, sí, Alelon Ruggiero. Ruggiero, sí. Bueno, él es una persona muy inteligente, muy curiosa, aporta todo el lado técnico y racional al grupo y se deja llevar por la emoción de la poesía también. Estos ya son personajes un poquito más secundarios, pero forman parte del club. Entonces, no hay tanta información, pero están ahí. Claro. Y para terminar con el grupo de los chicos, porque después nos vamos a los adultos, me decía la Cami, igual habían adultos entre medio, pero está bien. Sí. Gerard Pitts, que fue interpretado por James Watterson, que habla de este amigo, o sea, representa al amigo leal, pero algo torpe, que participa con entusiasmo y humor en la sociedad de los poetas muertos y muestra todo este valor de la camaradería. Seguimos con el señor Nolan, interpretado por Norman Lloyd. Él es el director de la academia donde asisten todos, que se llama Welton. Y es el símbolo, pero completo de la autoridad y la tradición y se opone firmemente, obviamente, a todos los métodos de enseñanza de Kitty. Que me dio curiosidad porque había sido ex profesor en la academia, en el instituto, y estaba jubilado. Y como post jubilado siguió como manteniendo todas las tradiciones desde el punto del director. Entonces era como, Mm. ya déjalo, como fluye, pero no, ahí estaba. El micromanagement. Total. Bueno, y por último, vamos a destacar a este personaje, el papá de Neil, ¿no? Mr. Perry, interpretado por el actor Kurtwood Smith, que yo dije, este señor no ha envejecido desde los años 80 hasta el día de hoy, está igual físicamente, un señor que Real. siempre ha tenido entre 50 y 60 años, aunque parece que tiene esa Nació edad, así. nació Benjamin Button. así. No, Benjamin Moto iba Ahí bajo rejuveneciendo, este se ha rejuvenecia, mantenido ¿verdad? igual, ¿no? Está No, igual. yo decía que nació viejito. Está Drácula, bien. sí, se mantuvo. Drácula. ¿Verdad? Conservado Real. en el tiempo. Que este papá es súper autoritario, y conservador y que está obsesionado con el éxito académico del hijo, pero igual, ahora como adulta, claro, cuando niño dice, ay, qué papá tan malo, pero ahora como adulta igual lo entiendo porque hasta Neil lo dice en su momento, que su familia era una familia de mucho esfuerzo, que el papá se sacaba la mugre para pagarle la colegiatura en un buen colegio.
Entonces esperaba Mm. este retorno en la inversión, básicamente. Como, Sí, eh, bueno, ahí vamos a estar claro, comentándolo. Difiero absolutamente de esa el opinión. tema de las... No, pero es que está el Porque tema de la sí, expectativa, porque yo creo que sí, es como le pasa a muchos papás, que tienes un hijo y inevitablemente surgen ciertas expectativas de cómo quiero que sí, sea, como esta típica creencia como mi hijo tiene que ser todo lo que yo no fui, que y yo es no fui. como ¡Ay, qué atroz! Atroz, una carga sí. muy pesada a veces también. Bueno, vamos ahora sí, liberado, chip libre para el análisis, para que vayamos tirando ideas. Sí, yo creo que vamos a partir con el fuerte de Guillermo, así que aquí tienes todo el poder de decirnos, no estoy de acuerdo, y o opino igual, no sé, lo que sea, porque Objeción, como la objeción, legalmente rubia. demanda, dijo Luli. Sí, porque, bueno, nosotras con Vale nos gustan las películas, nos gusta la cultura pop. Vale, yo creo que es más experta que yo definitivamente en los temas literarios. Yo no sé nada. De hecho, cuando me dijeron, Guillermo entró diciendo como ustedes son los hermanos Bronte, yo, ¿quiénes son ellas? Como las hermanas Campo. Sí, yo no cacho nada. No. Así que soy O ignorante, sea, no me pero preguntes de literatura, dice, pregúntame de farándula, lo no. sabe todo. Ahora, pregúntale Sí, de soy. literatura, no tiene Entonces, idea. esta conversación va a ser entretenida porque yo aprendo igual. Si tampoco es que sea cerrada, escucho, aprendo y debato. Aunque no, dentro de lo posible. Totalmente. Eh, Se nutren, Cami, se nutren. obvio, obvio. Eso. Así que vamos a partir como con el tema de las narrativas literarias de la película. Tema que Guillermo trajo al plato, según lo que me comentó, ¿vale? Que es las narrativas que construyen realidades. Yo se lo voy a contar que te había comentado. El tema de la poesía es algo que yo vine a descubrir ahora bien, bien viejita, o sea, literalmente el año pasado, ¿ya? Con 37 años de edad. Porque, bueno, yo estudié letras en la católica, sí, pero letra inglesa. Entonces también no es el mismo foco que tiene Guille que estudió letras hispánicas. Estamos en la misma facultad. Mm, Misma facultad, diferentes perspectivas. ¿No? Me encanta, me encanta. sí. Muy real. Pero yo siento que estamos muy al debe en el tema de poesía, porque, por ejemplo, a lo largo de mi experiencia escolar, o sea, lo único que logro rescatar, así como de que vimos en poesía de verdad, fue, yo estudié en muy buen colegio, que de verdad me siento muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de estudiar allí. Y era como, ya, vamos a, o sea, para el día de Gabriela Mistral, así como, ya, vamos a aprender una poesía de Gabriela Mistral, ya, para no sé qué el natalicio de Neruda, vamos a aprender una poesía. Y la leíamos una vez y como que había que memorizárselo y el profe te tomaba o sea, había que recitarlo. Y listo, pues Sí. ahí se terminaba la actividad. Pero nunca entramos como a analizar poesía, a leer poesía y sacar nuestras propias... O era mucho así como ya las figuras del lenguaje y Muy sería. formalista. Mm, Exacto, entonces como que no, como que de hecho yo Claro. pensaba no me gusta la poesía, pues la encontraba refome porque había que andar contando la sí, sílaba y la sí. rima, se lo encontraba súper Sí, po. fome y dice, ay, qué horrible esta tonalidad de poesía y lo odiaba, de verdad lo pasaba pésimo y eso que a mí me encantaba la tema literatura, entonces lo pasaba muy mal con esas clases y era poco también, era muy poco, muy por encima. Y en la universidad también, bueno, como el tema principal de las letras inglesas era aprender sobre lengua y cultura inglesa, entonces el foco también en poesía fue un solo ramo que tuvimos en los 4 años de estudio y abarcaba toda la poesía inglesa, norteamericana, irlandesa, o sea, tú te imaginarás que también fue muy por encima porque no, o sea, no sé, po, Walt Whitman, uno o dos poemas, siguiente, ¿cachai? Como que íbamos por época y también fue como bastante, era como para hacerse una idea en general, pero no así como que lo estudiamos ni lo discutimos en profundidad. Y recién el año pasado, lo voy a sacarle aquí a mi profe de poesía, que fue una chica, Mika Kessler, que yo la empecé a seguir por YouTube, me encantaban sus videos porque me explicaba cosas de poesía que yo no tenía idea, nunca había escuchado. Y me empecé a enganchar con sus videos y de repente ella lanzó un taller de poesía y yo fui con toda la humildad del mundo porque yo era como de las viejitas del curso, pues eran puros cabros como de 20 años. Y yo dije, qué Y lindo súper ver. locos, ¿o no? Súper locos así, ¿o no? No, mira de todo. De Ya. verdad me impresionó, dije, qué lindo ver gente tan joven que está aquí por Interesada. un tema.
tan lindo como la poesía, y era, bueno, el foco era escribir, pues era escritura de poemas, y yo le dije, jamás he escrito un poema en mi vida, o sea, no tengo idea ni qué hacer, cómo partir, métrica, y me dice, no, relájate, lo que salga, de ahí lo vamos aprendiendo, o sea, era un método así como bien, bien práctico. Y me sentía súper ignorante, fue terrible, porque todos estos chicos me hablaban, ¡ay, qué bueno! Y aparte yo era la única chilena del grupo, porque la mayoría eran argentinos, de otros lugares de América Latina, y me decían, ah, tú eres chilena, el país de los poetas. Y yo, no, por favor, no me pongan esta Claro. presión, no tengo idea. Y me hablaban de Claro. poetas contemporáneos chilenos que yo jamás había escuchado en mi vida, entonces me decían, no, me encanta este poema de no sé qué, y yo, ah, qué bien. Ah, smile and wave. Y Sonríe así y como asiente. anotando los nombres en el cuaderno para buscarlos después, porque no tenía idea de quién me estaban hablando y súper emocionado. Y me decían, no, tú seguramente tienes este talento natural que tienen todos los chilenos. Y yo, ¿cómo te explico que este es mi primer acercamiento real Claro, a la Vale escribir como, poesía? como dice Luli. Ah, como dice Luli. No, muy mal. Estabas como yo ahora. No, y me No, sentía Cami. pésimo. Pero bueno, Guille, yo sé que Guille aquí se va a emocionar, pero tiene muchas cosas que decir al respecto y tú tienes más experiencia, espero, que yo en el tema de la poesía y a lo mejor, como dices tú, nos puedes nutrir, nos puedes aportar desde tu perspectiva también. Sí, yo no quiero ñoñar mucho. Básicamente, como decirles que la poesía siempre ha estado revestida de este halo así como místico, muy lejos de la realidad y como súper abstracto. ¿Ustedes dirían que Bad Bunny es un poeta? Yo te diría que sí. Absolutamente no, pero yo estaba ¿No? pensando ¿Dirías que no? justamente en los ¿Mm? reggaetoneros. Sí, bueno, yo estoy tratando de encontrar un punto común para tratar de, porque hay como distintas formas de aproximarse a la poesía. Entonces, Claro. voy a decir algo primero que, como para vincularnos con la película, Ujú. fueron muy inteligentes, porque la poesía es quizá el espacio más como complejo de la enseñanza del lenguaje, en tanto hay una tensión que es que o enseño poesía o vivo la poesía. Y esto es como, bien como heavy, porque tú te puedes pasar el semestre entero contando sílabas. Y Claro. eso te mata la poesía, aprendiendo autores, aprendiéndote las Mm, poesías de memoria. Pero la poesía es como la lengua. La lengua funciona solo cuando se mueve, cuando se usa, cuando comunica. Y la poesía hace más que eso. En la poesía el lenguaje no significa lo que significa. Entonces, un Claro. pájaro ya no es un pájaro, es la vida, no sé, pues hay una conversación hermosa entre el profesor Keating y Charlie después que publica este pasquín y le dice como, mira, hay que sacarle el jugo a la vida, pero no atorarse con el cuesco. sí, Y encontré así bacán porque es una alegoría, ¿cierto? Es una metáfora, Claro. pero lo que te está diciendo en el fondo es, la poesía se vive, hay que vivir la vida con fuerza, pero ser racional, ¿ya? Y en ese sentido la sí, poesía hay que vivirla todo el rato, pero entenderla también como algo que se disfruta. Entonces cuando escuchamos canciones, también hay poesía, mala y totalmente. buena. Arjona no es Serrat, Bad Bunny no es Elton John o John Lennon, Claro, ¿no? Pero ambos están jugando con el lenguaje, exprimiéndolo, sacándolo de su fin comunicativo, Cami. Entonces, sí. cuando nos enfrentamos a eso, la poesía se baja un poco, se baja bien a la tierra, ¿no? Y aparece en la publicidad, y En la aparece política. en la música, en la política, totalmente. Y entonces, Claro. ese juego que hace la poesía en la película, lo que nos muestra Keating, es eso, en verdad la poesía no está en este libro al que le arrancamos la página, sino que está en tu vida, en tu lucha por ser quien tú eres. Y aquí, ¿cómo no conectarnos? El Mm, poeta sufre, el poeta está atrapado en un mundo en el que no cabe. Y ahí vale tu cachai, Pizarnik, Baudelaire, Claro. Rimbaud, son gente atrapada. Huidobro en Chile, Huidobro se inventó un lenguaje, porque lo que está guau. detrás, en el fondo, es que el lenguaje te quedó chico, ¿cachai? No Sí, sé eso iba a si decir, como de repente eso, cosas Cami, que no se pueden decir eso es, y cómo las digo de otra forma para que salgan igual, pero que, claro, Claro. que logren complicado. expresar lo que tú sientes, Camila. O Exacto, sea, por ejemplo, no sé si han claro. sentido alguna emoción muy fuerte, la muerte de alguien, el amor profundo, el Mm, deseo profundo, la nostalgia profunda, y ahí el lenguaje no,
no acabe, no sirve, ¿no? Se queda pequeño. Cuando uno quiere expresar condolencias o cuando uno quiere expresar mucha felicitación, el lenguaje se hace chiquitito y uno recurre a ¿Sí? la poesía. Sí, yo soy la Ujú. eterna. Mira, no sé qué decirte, pero Bueno, sobre todo cuando me dicen como, porque, guacha, ahora yo entré, no sé si sabes, Guillermo, no, no creo, pero entré a estudiar de nuevo a la universidad, entonces estoy ¿ya? con una generación totalmente ajena a todo lo que yo conocía. ¿Qué He estoy aprendido estudiando, mucho. Cami? I- Ilustración. Hermoso, Entonces, po. vengo desde estudiar ingeniería comercial, o sea, nada que ver con mi generación, que también nada que ver con la actual. Y más encima una carrera claro, pasó a ser muy cuadrada, muy matemática, muy finanzas, a que fluya tu creatividad. Entonces ha sido como un Sí. cambio como drástico. Entonces, bueno, estoy muy acostumbrada al hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y empieza una conversación. Entonces, muy retórico. Ujú. Pero claro, estas generaciones nuevas sí te responden lo que sienten, sobre todo los artistas. Entonces, como que tengo muy acostumbrado, el, hola, ¿cómo estás? Y me han dicho muchas veces mal. Y es como, qué bueno. Entonces, Sí, es cierto. El sí, saludo entonces, ecoico, claro, entonces, cuando me dicen mal y no puedo decir qué bien o qué bueno, sigamos te hablando. desautomatizaste. Exacto, y es Sí, como, po. estoy mal, ok, y me siento al lado de esa persona y me empieza a contar problemas, a ver, problemas que para mí son de adolescentes, ya, si igual son chicos, pero escucho y es como, y ahora que, y como que de repente me esperan una respuesta mía y es como, y literal es como, pucha, no sé qué decirte, lo siento mucho, como de verdad, no. Entonces, claro, pues como que las palabras ahí faltan, como cuando alguien está mal y no hay yo creo, no sé si algo que Por uno eso los tendría que memes son ponerme a... poéticos, Cami. Por Claro, eso los memes y los emojis son de alguna forma una manera pop de hacer poesía. Y Claro. yo creo claro. que en ese sentido Keating es muy, muy potente y por eso la película es tan heavy hoy día, porque Mm, estamos en un momento humano de automatizaciones, ¿cachai? Y es que entonces claro, tú, no sé, pues, hoy día tú escribes un WhatsApp y aparece como, te lo escribo en contento, en alegre, en formal, en retórico, en legal, en... Ya, sí, Keating se muere porque ¿cómo Sí. somos creativos? ¿Cómo somos creativos cuando la IA... Ya, yo no quiero demonizarla, la amo con locura, sí, pero, obvio. pero creo que es importante entender que en una época de automatizaciones, el hacer las cosas, uno el aprender a valorar la manufactura, el tiempo del otro, porque el tiempo del otro no le importa a nadie, ¿eh? Sí. Aprender cómo a decirse que no, a seguir un camino propio. Hermoso lo que tú haces al cambiarte de área de conocimiento, por ejemplo, como Ujú. que eso es trascendente. La película es trascendente por eso, porque siempre estamos en la tensión de hacer lo que debemos versus lo que queremos. Y en esta época parece Total, que lo automático es más fácil. Totalmente. totalmente. Todo esto que usted está hablando del lenguaje, yo lo pienso, claro, en la traducción pasa mucho eso, que se pierden palabras en la traducción, no existen a veces una Lost forma in de transferir translation. directamente un significado. Por ejemplo, ayer estaba traduciendo un texto para una amiga, porque, bueno, tenemos yo estoy ahí en la onda del esoterismo, del tarot, bueno, y tengo un oráculo que se llama el oráculo de las brujas literarias, y utiliza como elemento a distintas escritoras y habla de sus Qué buena. capacidades artísticas como si fueran sus superpoderes o poderes mágicos, ¿no? Para transformar realidades, justamente. Y por ejemplo, me aparecía la carta de la Agatha Christie y viene con una palabra concepto que Bacán. decía trickery. ¿Ya? Trickery. Y yo dije, hoy no sé cómo traducir esto porque tiene muchas capas de significado en español, porque no dice trickery a un truco, ¿ya? Pero un truco puede ser un engaño, pero un engaño tiene una connotación un poco negativa en español, entonces no sé si es la palabra, es como te engañé, pero con un truco, una magia de por medio, entonces como un ilusionismo. ¿Cómo traduzco? Como Lo Una puedo usar. artimaña. confuso. Exacto, una artimaña. ¿Cómo lo traduzco esto para respetar todo el campo semántico de una sola palabra en inglés que sería trickery, ¿no? Es complejo. Entonces eso pasa todo el tiempo y encuentro súper entretenido esa parte de la poesía que un mismo concepto puede significar tantas cosas y una vez que también, porque a mí me pasaba eso, que a veces en el taller de poesía escribía un poema con una intención y mis compañeros del curso lo tomaban por otro lado, nada que ver de lo que yo había ideado.
Y me decían, Claro, es que el poema cobró vida propia, entonces ya no es tuyo, no es Eso lo está que tú bien, querías está muy decir. bien, muy bien, Claro, muy bien. es interpretativo, claro. Sí, pues. exacto. Y otra cosa que pasa con esta película, también en términos narrativos, es que la narrativa de Keating es contagiosa. Y yo no sé si en la película sale, no me acuerdo. En el libro, Keating tiene un profesor, un colega, que es un profesor de latín, Ah, sí, se aparece en la y película. Sí, sí, y que al principio es como, ah, ¿qué está haciendo este tipo? No sé cuánto, no sé qué, y luego se va como aparentemente contagiando de estos métodos disruptivos. El lenguaje tiene eso. Nosotros lo sí. llamamos inocular el virus de la literatura. Nosotros, como que siempre decimos, es el único contagio bueno. Nos gusta pensar que el poeta contagia, que el creador contagia, que cuando tú te encontrás a una persona diferente que siguió su camino, que se enfrentó. Y no importa tanto fracasar, fíjense. Yo creo que eso también es súper heavy, a diferencia de las otras películas, Mm, donde le resulta el proyecto y todo es hermoso. Acá no es así. Incluso muere claro, alguien. Porque sí, esto tiene un costo y porque salirse del camino tiene un costo. Y eso es algo que hay que entender igual, o sea, y que forma parte del encanto de esta película. Cuando te sales del camino, tiene un costo y necesitáis valor para enfrentar ese costo. Si no, tal te cual. quedas en el camino. Mira, aquí podríamos haber tenido a Sharon para que nos ayudara en la parte más psicológica. Sí, Pero muy real, o sea, el tema de justo estaba pensando eso, como la estructura, el romper paradigmas, claro, no es bonito y muchas veces conlleva mucho dolor, mucha fuerza, mucha valentía, y la película muestra eso totalmente, o sea, como vengo yo a plantear una forma distinta de ver el mundo, que eso es lo que Keating representa, pero sí, o sea, no es fácil y ustedes están en un entorno que más encima no lo permite, entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo va? Y ahí, claro, como lo que decías tú, Guillermo, de que le dice a Nuwanda como, sé libre, pero no seas imprudente, o sea, no es lo mismo. no es lo Sí. mismo, exactamente. Así Y que, esa total. decisión que toma Neil podría darnos espacio para una larga conversación. O sea, hoy día incluso la película admite lecturas de género. A mí no me pareció, no me lo pareció, pero quizás motivada por la película, también hay lecturas de género en la película. Y, o sea, por Totalmente. O las sea, ahora que imágenes, la quiero vi de decir. nuevo, me pasó Total. también. Sí, pues, La Pasó que Vale vi vio cosas que no esa, había visto. sí. o que no querías ver, o que no sabíamos simplemente, es Yo verdad, creo que es es eso, verdad. Cami, eso, que el clásico, cuando te enfrentas de nuevo al clásico, como tú creciste con el clásico, que no muere nunca, el Claro, clásico siempre te ofrece algo distinto en tu vida. total. Y para ir cerrando este primer tema, y un poquito llevarlo también más a la película, todo esto de la interpretación de la poesía, que Vale decía, pucha, yo no tenía idea y me metí a una clase. Dije, claro, cuando parte recién, o sea, iba a decir episodio uno, no una serie, pero escena uno, Keating es como, abran los libros, ya, a ver, léeme lo que dice la introducción. Y hace un gráfico, mi cabeza es como, ¿qué? O sea, yo, después, Sí, po. claro, él le explica, pero literalmente como la importancia versus el poder Claro, del la poema. calidad del poema, claro, etc. Claro, es la tangente de no sé qué, yo, ¿qué onda? O sea, sí, a lo mejor que hace años atrás un familiar me dice como, oye, la música es matemática. Y me trató de explicar y de hecho me trajo como todo un libro que por supuesto no leí porque me muero la lata, pero como que muy matemático de la música. Y yo dije, sí, o sea, me hace sentido que la música sea matemática, pero si lo vamos a ver solo del punto de vista matemático, me muero la lata, porque dejas como un poquito al lado de eso de la creatividad o de sentirlo. Si todo es calculado, como se pierde un poquito la magia, siento yo. Entonces, claro, esta película ¿Y es hoy día como, pensáis igual que a mí, con el sí, marketing total, encima? ¿En serio? de Porque verdad, o tú sea, cachai que las notas, por ejemplo, hoy día, los músicos está estudiado, ¿ah? No me lo invento yo, sí, pero hoy día los especialistas en marketing, que además tienen nociones musicales y cosas, saben qué notas te hacen sentir mejor. Y es total. como que, ¿cachai? Que, por ejemplo, los acordes mayores te hacen sentir más feliz. Y la música que escuchamos, que gusta más, tiene un cierto patrón tonal, un cierto patrón melódico. Las Sí, no matemáticas sé. controlan el mundo. No, Es absolutamente. triste. Pero Sí, depende de cómo uno lo quiera ver. Por ejemplo, mira, yo totalmente. tuve 3 años en piano y mi profe de piano una vez estábamos conversando y me dice como, qué triste
que ahora la música comercial, por supuesto, pop, tiene una receta. Entonces, me Tipo. dijo, métete a cualquier canción, busca en YouTube, cualquier canción, de cualquier género, de cualquier cantante del mundo, pop, o sea, como comercial me refiero. Mm. Y fíjate que en el minuto 1 empieza el coro, al minuto 3 termina la canción y como en el minuto 2 viene como un quiebre y listo, y fin. Y como que, ya, ay, ¿cómo va a ser así? Y sabéis que hice la prueba, escuché como, no sé, 10 canciones, literal. Y la Vale una vez, yo le dije como, mira, pon el minuto 1. Y me dice, ay, te sabe el minuto de la canción. Yo, no, es que es la receta, como, y es real, o sea, y entonces, claro, es matemático porque está estudiadísimo ya cuánto la gente, por ejemplo, la retención de la gente, que ahora la música está toda hecha para TikTok y redes sociales, entonces al minuto 1 tiene que estar el máximo hit, porque si no los 13 primeros segundos ya no se escucha. Y todo eso está súper estudiado, pero al final tienes un montón de copy-paste de todas las canciones. Al final dices, oye, este suena igual al Ricky Iglesias. Ay, no, pero es no sé, Sí, po. Chayanne, X, o sea, como todos suenan igual. Y, por ejemplo, a mí me pasa con los reggaetones, que a lo mejor me pocha a toda la gente encima, pero siento que al final todos suenan un poco igual. Onda, Taylor Swift y Sabrina Carpenter ahora podrían ser la misma persona, ¿se entiende? Como que se perdió eso. Y después tenemos como, y por eso mi profe, bueno, yo ahí puede ser muy discutido, porque me decía como, desde los 80 que no sale como sale música real. Yo como, bueno, y ahí lo dejo, lo dejo a No, uno criterio puede de cada uno. Debatible. discutirlo, claro, 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 totalmente. pero claro, tenemos, o sea, yo después vi la película también de Queen y tenemos a un grupo que sacó una canción no sé cuántos minutos, como 10 minutos y decían esto no se va a vender, o sea, no hay posibilidad y ya sabemos todo lo que pasó después con Queen, ¿no? Sí. Entonces, como que creo que esta película igual nos invita a eso, como piensa un poquito y si puedes salirte de lo que está totalmente estructurado y estudiado, creo que también invita como a otra reflexión, no sé. Yo creo que es Totalmente de eso, nos acuerdo. invita a pensar por nosotros mismos, a atrevernos a sentir también, y que las emociones están, bueno, también que tiene que ver con el ambiente tan masculino en el que se desarrolla toda la historia, que como que a los hombres no les está permitido sentir, tener emociones, porque es visto como poco masculino. Es Entonces, verdad. por eso este personaje de Ethan Hawke, que es tan tímido, al Todd, ¿no es cierto? El profesor le insiste tanto como, está bien, o sea, está bien que digas tus emociones y sea lo que sea esa emoción, no estás mal solo por sentirla, o sea, como atrévete a expresar, me Claro. salió como, te quiero expresar Atrévete esto y a no que... me dejas. Atrévete a aceptarlo. A eso me estaba pensando yo. Estaba Atrévete pensando a... en Bailan sin cesar, yo quiero expresarme y ustedes Bueno, no me Ustedes no dejan. me dejan. Sí, por eso real. es un clásico. Por eso es un clásico, chiquillas, porque Sí. Sí, todo lo que dice es posible encontrarlo en otro espacio de la cultura. Pop y no pop. Piensen en el Capitán, mi capitán. O sí, sea, son transversales a la cultura y lo que el clásico es, yo creo que esa para mí es mi frase hoy día. El clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir. Entonces, ustedes siempre van a encontrar algo de la sociedad de los poetas muertos en sus propias vidas, en las decisiones que toman, en la poesía que escuchan, cuando hacen poesía, qué sé yo. tal Totalmente. cual. Chile, país de poetas, no estaba pensando, no sé si vieron que salió esta semana un reel, que fue el Día del Alumno, que se celebra en los colegios esta semana, Ah, y sí. un grupo de profesores, no me acuerdo cuál era el nombre del colegio, liceo, donde fue, que hicieron como una competencia de freestyle, que es A mí me de rap, encanta, pues, me encanta. como para divertir, entretener a los alumnos, ¿no? Y era como, claro, se echaban tallas muy de profe entre el profesor de física, el de matemática, el de educación física, el de lenguaje, pero creo que la poesía hoy día, claro, como decía Guille, toma otras formas, otros formatos, y está bien. A mí me pasa con lo que hablábamos recién de lo comercial y lo artístico, como que se van bifurcando en cierto punto. O sea, para mí la Shakira iniciática, sus primeras Inicial. canciones son pura poesía en comparación a las últimas, que son súper comerciales y que, como dice la Cami, podría ser la canción de cualquier persona. O sea, a mí ninguna de las Totalmente de acuerdo. últimas canciones de Shakira, o sea, si no es por su voz, yo no sé qué es Shakira la que está cantando eso, porque de verdad el estilo de música es un Tal, reggaetón genérico más, digamos. Y así, por ejemplo, me ha pasado, creo que lamentablemente la industria va conduciendo a los artistas siempre como a encajarse, que es muy loco, porque uno empieza a seguir los artistas porque se salen de lo normal o de lo común. como Voy es a nuevo, hablar, claro. por ejemplo, Sí. de Paloma Mami, que cuando Paloma Mami partió,
Ella partió en el rojo. Fama contra fama. Ya no era Fama contra Fama porque le habían cambiado el nombre, pero era como rojo otra cosa. Nunca la vi, es verdad, dicen que partió ¿Ya? ahí, nunca la vi. Sí. Ya, y ella se retiró del concurso una vez, casi nadie la vio porque estuvo como en 2, 3 episodios y se fue indignada porque decía, no, yo no vine aquí para estar cantando covers de otros artistas, yo vine para hacer mi música y por eso ella se retiró. Y sus primeras canciones me pasa lo mismo, me encantan porque siento que, claro, ella es súper joven, tiene otra mirada, pero son bien poéticas y ahora de nuevo siento que ya se vendió el sistema. Como que ya las canciones de ella empezaron a ser genéricas, más de lo mismo, y en el Tal fondo cual. el marketing triunfó nuevamente y transformó su música que antes tenía como esta visión más feminista, a cantar canciones de, ay, sí, llámame por WhatsApp que voy a tu casa a hacer lo que tú quieras, ¿cachai? Y digo, como, ¿cómo partimos Si de tú eso? O me sea, llegamos a llamas. eso, claro. ¿Cómo llegamos a eso? Partiendo de la canción que ella cantaba, que era No te enamores de mí, ¿no? Como que parte de eso a esto otro que digo, ay, Dios mío, cómo nos transforma el marketing, qué pena. Pero bueno, yo creo que ahí la poesía sigue vigente en el sentido de, esto no lo saqué yo de mi cabeza, vino de un video que vi en internet. Oye, estoy muy youtuber, Como me gusta mucho ver YouTube. no lo digo yo, lo Pero dice la ciencia, dice la Gaby. no, 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 lo vi en YouTube, otra booktuber que yo sigo, una chica española, que ella decía que cómo uno puede ser menos influenciable estudiando poesía. Entonces dice para ver en las entrelíneas, para comprender las distintas camadas del lenguaje y ver dónde me están queriendo manipular. Y ella ponía justamente como ejemplo a los políticos, de cómo ellos usan distintas estrategias, repetición, aliteración, en fin, para convencer a los demás y cómo a veces no nos damos cuenta y caemos en esos discursos. Y después Qué bueno cuando... que usas ese ejemplo, vale, perdóname, Sí. porque yo creo Sí. que pone el punto clave en la razón por la que a mí no me gusta tanto la Sociedad de los Poetas Muertos. Y es que vivir la poesía no es ser súper loco. Vivir la poesía es leer poesía, consumir poesía, sentir la poesía, descubrir la poesía, porque, y aquí, permítame 2 segundos de ñoñamiento, de ñoñación. Absolutamente. En Dale. la escuela hay una tensión importante sobre cómo enseñar poesía. Si enseñamos formalmente las figuras retóricas, los versos, los tipos de poemas, los autores, o la enseñamos vivencialmente. Nosotros somos de la línea del equilibrio. Si tú no conoces qué es una literación, o qué sé yo, o una metáfora, o una alegoría, o el efecto que produce la repetición de ciertos sonidos, o el efecto rítmico que produce en tu cerebro tal o cual ritmo poético, difícilmente vas a poder saber el efecto que te genera la poesía. O sea, en otras palabras, la poesía hay que vivirla, pero también hay que vivirla para paladearla, es como la comida. O sea, si yo no pruebo muchas veces, muchos platos, en muchas partes, no voy a construir un paladar fino. Y para mí, Arjona va a ser lo mismo que Serrat. Y sin marcarlos, son distintos. Tal cual. Y para eso hay que leer poesía, consumirla, sentirla. Sí, Totalmente. totalmente de acuerdo. O sea, es lo mismo con las películas. Como, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero siento que es un poco lo que dijiste tú, como cuando vi Narnia. Ah, La vi como así, como oh, una película livianita, de fantasía, ya X. Y la Vale una vez conversando, antes de que surgiera este podcast y estas conversaciones que teníamos por teléfono, que era igual que el podcast, básicamente, me dijo como, ¿te diste cuenta que es como la historia bíblica? Y yo como, ¿qué? Me dice, sí, pues mira, el león es Dios, que lo llevan, lo enjuician y reencarna y es un ser superior y no sé qué. Bueno, no me acuerdo exactamente toda la metáfora ahí, pero quedé como, en serio, la tuve que ver de nuevo, como con esa lectura y fue como, oye, esta película ahora es mucho más interesante que la primera vez que la vi, que era como nada. Entonces, claro, es lo mismo pasa sí, con po. todo, yo creo, como con todas las artes, como una pintura igual. Yo ahora, bueno, como tengo que ver harto de arte, ilustraciones, etcétera, y referentes del arte, también, pues antes yo veía un cuadro y era como, ah, qué lindo, qué feo. No sé, por ejemplo, Mata que me carga.
lo encuentro horrible. ¿No te Pero me lo han gusta? explicado. No, no me gusta Sí. para nada. Es como, no, not my style, como dice la Vale. Pero si me lo explican, a lo mejor, bueno, Mata sigue sin gustarme, pero entiendo de dónde viene, ¿se entiende? Claro, claro Como que sí. le doy otra lectura, le doy otra mirada y es como, ah, mira, El este es gusto adquirido que importante. le llaman, ¿no? Claro, es como, él es importante no porque dibuje bonito, según yo, sino que porque, claro, como abrió todo un movimiento nuevo, un estilo nuevo, etcétera. Entonces, claro, hay que saber para poder comentar Es como, el sushi no es rico, pero... claro, pero este pez que viene de Japón, claro, básicamente sí. Así que tiene todo el sentido del mundo. Y claro, bueno, y para seguir avanzando, tenemos también una pregunta que la pueden dejar en los comentarios. Bienvenidos a comentar todos. Que la hicimos también en el episodio anterior con Vale de la sonrisa de Mona Lisa, porque Vale dijo como, la sociedad de los poetas muertos es la sonrisa de la Mona Lisa, pero versión masculina. Y yo como, sí, tiene mucho, tiene mucho de eso, O viceversa, la o sonrisa Mona viceversa. Lisa, porque Y de hecho, es posterior. sí, es más nueva, pero bueno, se entiende el punto. Y esta pregunta la planteamos también ahí, es como, ¿estamos viviendo la vida que queremos o la que nos dijeron que debíamos vivir? Y la volvemos a preguntar acá porque creo que es importante. Yo ahora estoy, justo en la U tengo como una clase de relleno, pero que me ha gustado mucho, que es de filosofía. Electivo, ¿Cómo se se dice como llama? Un El- electivo. ¿Cómo se llama el electivo? la Se llama clase relleno, le dicen acá. antropología, fundamentos de la Pero qué antropología. bueno. Claro. Fue- eh, clase chaya. No, pero que partió siendo clase chaya y ahora yo le encuentro mucho sentido. O sea, que a mí, yo y la filosofía éramos como Este, antagonistas en la ese vida. es el programa de formación general, pues Camila, para que usted ¿Viste cuando me por qué? diga, ¿Por qué Merlí tiene tanto éxito? ¿Te gustaría tener un profesor Total. así, Merlí, Merlí, sí, claro. Camil? un saludo a los profes de filosofía, Un pobrecitos. Ellos saludo sí a que los luchan contra el profes sistema en en Sí, general. general. son Sí, esa incomprendidos. totalmente. Y no tenemos que ser Keating, no tenemos que ser No, Keating, no, no tenemos que ser Keating y que totalmente, o sea, pucha, Sí, más hoy día tenemos que ser solo profesores, solo nosotros. sí, no, está real. complejo el ambiente Muy educacional. complejo. El panorama educacional, sí. Es que es justamente eso, yo creo que, bueno, yo no soy profe, no sería nunca, encuentro que es terrible. Es una responsabilidad demasiado grande, hay que tener una paciencia, no sé, Una infinita, vocación, ante todo. una vocación tremenda. No, horrible, yo prefiero, Tenemos no, que no, formarnos, tenemos que claro, formarnos. Eso es muy importante, Cami, porque eso es lo que dice la sí. gente, ¿no? Paciencia, vocación, amor, y No, hoy día, para y mí lo que más falta es estudio, obvio. formación. Eso, Total, total. Y yo formación. creo que un profesor nunca puede dejar de estudiar más encima. O sea, es como, Ujú. casi como los médicos. O sea, porque tienes que estar actualizado en los temas, tienes que irte reinventando, yo creo que año a año. Y eso yo creo que es un problema de la educación actual, que ya está como los profes, sobre todo los más mayores. Es como, yo ya sé todo lo que tengo que saber y es como, la forma de enseñar, yo no siento que haya cambiado tanto a nivel general. Obviamente hay casos, cada caso es distinto, pero es como eso, como que enseñarle a los demás a pensar y que les gusten como que disfruten la materia, a pesar de que no sea el fuerte de todos, porque por ejemplo a mí matemática era horrible, yo me acuerdo que cómo me enseñaban matemática era atroz, y me acuerdo que física también era horrible, pero un día llegó un profe que dio vuelta a todo y fui la mejor alumna no, como la Mm. tercera mejor alumna de física durante 2 años. Seamos honestas, dice la cara. Sí, no, no fui la mejor, porque no, ¿para qué hago mentir? No, pero podría exagerar y nadie sabría, pero no, era como la tercera, pero igual, pues como de Pero 60 el cabros, cambio, yo eso es lo era, importante, el exacto, cambio. y era porque el profe disfrutaba su clase. Y por ejemplo, mi profe de filosofía de ahora de la U ama su clase y se nota, o sea, como que le brillan los ojos y esa forma también de enseñar se nota. Es como, quiero que ustedes aprendan porque para que disfruten tanto como yo disfruto. No sé, siento que me transmite un poco eso. Ujú. Y creo que es también lo que Keating hace, como
Y de hecho se lo dice a Neil literalmente en la película, es como, yo amo enseñar. Porque Neil le dice como, profe, pero pudiendo estar en cualquier parte del mundo, decía estar aquí encerrado en un cuartito enano. Y él como, sí, bueno, es parte de lo que tengo que vivir porque amo enseñar y no desearía estar en ningún otro lado que no es aquí. Y eso se nota, quizás a diferencia de los otros profes de la Claro, academia. pero tiene una connotación terrible, Cami, porque entonces todos los profes tenemos que vivir pobres porque amamos enseñar, atrapados en el último rincón del mundo, porque no se hacen películas Claro, de profesores con dinero, que sean bacanas y que en verdad, porque ese es el Claro. otro extremo, el de las partículas elementales, ponte tú. A mí me pasa que tiene harto cliché también en términos de lo que es hoy el profesor. Ojalá todos Sí, tuviéramos los dotes artísticos de Keating, pero ni todas las asignaturas lo permiten, y ahí les invito a leer un libro hermoso que se llama Stoner, y que es ujú, un libro inglés sobre la vida común de un profesor. claro. Y es que la vida del profesor no siempre es, Tan glamorosa. y no siempre tenemos que ser voy a decir algo feo ya, pero no dale siempre, nomás. no siempre tenemos que ser el payaso del circo. Claro. ¿Se fijan? A veces toca enseñar cosas que no son entretenidas, a veces toca enseñar cosas duras, a veces te toca tener roles duros y no siempre es la estrella, el chico guapo creativo. Entonces, yo creo que es importante también entender que responde a un contexto la película, que tiene que ver con esta escuela muy disciplinada, pero que el arte de enseñar es multiforme y se adecua, se adapta, se transforma, y los profesores somos multiformes con él. Me saco el sombrero Total. por los Keatings, pero también por los Stoner, que son profes grises, que llevan la vida como pueden, que enseñan con amor, con el mismo amor, solo que sin el teatro, Claro. y van para adelante. Sí, Oye, sí, totalmente. total razón, o sea, como que me hace pensar, sí, como esto de romantizar la educación, ¿no? Claro, no tiene que ser linda ni entretenida a veces y está bien también. Como todo en la Estoy de vida. Aparte, acuerdo. si no pasa eso, que nos vamos adormeciendo, porque cuando también estamos sobreestimulados, como que llega un momento que incluso en nuestro cerebro se bloquea. Sí. Y lo que le Sí, pasa ahora a los chicos con las pantallas, porque están como con todos sus sentidos bloqueados de sobresaturación de estímulos de todo nivel. Entonces ya, y lo divertido es que ahora dicen, no, hay que volver a lo simple. Sacaban las pantallas en los colegios, no más celulares, no más tablets, volvemos a los libros de papel, vamos a pero volver ¿sabes a, qué? es como, Yo, es una locura después que al revés, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, como que los profes los presionaban mucho con las TICs, ¿no? Las TICs, hay que incluir más TICs en la sala de clase. Y ahora, no, hay que sacar las TICs. Que uno dice, oye, pero ¿en qué quedamos? iba a tirar un chiste Entonces, muy fome, ahora tenemos TOC. Ah, ya. ah, Estúpida. No, pero, oye, es que iba a decir justamente que yo creo que más que los alumnos que hayan sufrido estas medidas de no pantallas y no celulares en las clases, en el colegio, los que más han reclamado al respecto son los papás de esos niños, no los niños. Entonces yo creo que la gente joven, la vida es cíclica. Entonces, yo siento que estamos un poquito volviendo al pasado, quizás, pero con otra, obviamente, otro estándar. No es volver al pasado, sino que como volver a lo análogo, a la vida. Tan full en contra de la IA, pero así, no la voy a usar para nada, ni siquiera aunque me lo pidan, porque encima hay tareas como, pregúntale a la IA lo siguiente. Y yo es como, no, no pienso. Y son como súper conscientes de como el cambio climático y etcétera. sí, pues, Como, porque la sí. IA consume mucha agua y todas esas cosas, como la Sí, parte po. más ambiental. Entonces son mucho Totalmente. más conscientes, siento yo, que los millennials, por ejemplo, que era como, no tenemos pantallas, pero existen, aprendamos lo que más podamos y total el mundo da lo mismo, se va a acabar en algún minuto. Entonces como creo que somos menos conscientes, por ejemplo, ¿para qué decir los papás que tienen, o sea, los millennials voy a decir, porque que tienen hijos, es como, ay, ojalá mi hijo esté todo el día en la pantalla y que no moleste, que eso con la Vale lo hemos hablado harto, O sea, como... yo no sé si los papás te dicen, ojalá que mi hijo esté pegado a toda la pantalla, solamente que ha sido el recurso No, que no han digo que lo encontrado. digan, que lo piensen. ¿Cachai? Tampoco. Como, Voy a defender a mi generación millennial. No, ah, no te lo. vete de tu Veto, círculo. veto, Ah, veto el comentario. perdónenme todos, no Objeción. acepto, no acepto. Está bien, está Está bien. muy bien la discusión. Nos salimos completamente del tema del kitting Pero y está de. muy bien, pues así tiene que ser.
Está bien, Bueno, y para lo volver al veto. tema, y para ir ya un poco cerrando esta conversación, nos enteramos con Vale que, bueno, Guillermo dijo, oye, yo me leí el libro, y yo como, viene de un libro la película, obvio. Y no, es de estos pocos casos que el libro viene de la película. Hay una adaptación literaria escrita por N.H. Kleinbaum, no sé cómo se pronuncia. Kleinbaum, Kleinbaum, no sé. que Sí. es un nombre alemán. Claro, así que interesante porque no es muchos los casos que venga un libro de la película. O sea, yo creo que son contados casi que con los de las manos. Hay uno muy, muy As- clásico también que es Rain Man, no sé si lo conocen, Rain Sí, Man, que también es una película sí, famosísima, muy con heavy. sí, con Sean, no. Robert De Niro y Tom Sí, Cruise. eso, sí. No, 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 no. Hoy no, no sé cuáles son los actores No, exactamente. Rain Man es... Estamos googleando, sí. En español, Buscando, cuando los buscando. hermanos se Dustin encuentran. Entonces, sí, Hoffman con Tom eso, Cruise, Tom nada que Cruise. Yo le ver. cambié Nada que ver Robert De con... Niro. Yo le inventé el efecto Yo Mandela también. aquí. No, y yo Sean Connery, obvio. No, es Dustin Hoffman. O sea, toma ya. Está bien. Sigue el mismo camino, como Sí. que el libro viene de la película. Entonces, queremos aquí entrar un poquito a hablar de las diferencias. Siempre hay diferencias. Obviamente el libro te va a permitir como indagar mucho más allá en los personajes porque puede ser más largo y más detallado que una película que dura creo que hora y media o un poquito menos de 2 horas. Entonces, obviamente que va a haber diferencias. Entonces, buscamos, porque yo no me leí el libro, así que Guillermo, aquí tienes toda la, la autoridad, porque sé que tú te lo leíste, de contarnos como principales diferencias que tú hayas notado. Yo creo que las diferencias son un poco lo que tú has señalado, así como, claro, hay hechos puntuales que son tratados de una manera mucho más profunda en el libro, por ejemplo, todos los procesos de Knox y de Charlie son mejor abordados en el libro, pero yo te diría que a Ya. diferencia de lo que aparece en los papeles, digamos, en la red, el tema de Neil es Ujú. mucho mejor abordado en la película que en el libro. Y es súper interesante eso, porque en el libro, claro, se aborda, pero inevitablemente verlo, y para qué no, y por qué no decirlo, como las actuaciones, el Claro, drama en la película, el libro, no sé si será por el camino que sigue, ¿no? Que es posterior, pero no da la talla. Claro, uno se claro, espanta y todo, pero no es como en la película. Es mucho más dramático en la película, infinitamente más dramático. claro. El sufrimiento de todos por lo que le pasa a Neil en el libro está muy esbozado, está más centrado en Mm, la parte final, en la escena típica, ¿no? El capitán, mi capitán. Eso sí es claro, muy Claro, emotivo en el libro, perfecto. ¿Y el claro. libro toma toda la película o toda como la parte película. después de... Ah, ya. No, 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 de Hubiera sido hecho parte, interesante como post sí, fallecimiento po. de Neil, como qué le pasó a los demás. No, y de Yo hecho es bien, hubiera... toda la razón, Cami, es bien poco ambicioso el libro, porque, claro, porque como es en el fondo casi el guión de la película, Claro. Claro. profundiza en ciertos hechos, pero no es ambicioso narrativamente, ni te ofrece más después, ni tampoco antes. Entonces, Claro, Mm, está bien, hay que leerlo, pero no es claro. no aporta más sentido. Ok, entiendo. Mira, bien. interesante. Pero ahí está. Para quienes no sabían que había un libro de la película, ahora lo saben. Si lo quieren leer, está disponible por ahí, En busca libre debe estar de todas maneras. Busca seguramente. libre, probablemente esté en las bibliotecas digitales, seguro. Totalmente. Así que invitadísimos a ver esta película por primera vez si no la han visto, a verla de nuevo con quizás con esta lectura, esta interpretación que hicimos aquí y sacarles también su propia lectura a la película porque da para mucho. O sea, dependiendo del personaje en el que te enfoques, tienes como, siento yo, millones de interpretaciones o de cosas que te pueden hacer sentido o no. Así que es una película bien interesante y por eso mismo es un clásico. Tiene actores, muy buenos actores, que yo creo en ese punto eran muy desconocidos y después algunos siguieron su carrera. Así que está interesante Claro. también verlo por el lado de la cultura Oh, pop. Claro, gracias. estuve revisando la biografía, claro, la mayoría de ellos fueron como actores que solamente participaron en esta película, eran actores juveniles, después continuaron. Muchos de ellos no siguieron por el campo de la actuación, pero sí de la producción cinematográfica, entonces siguieron en el medio, pero no como actores. Está
estaba bien, es que eran muchos actores jóvenes. Vamos a el tema que siempre, esta es una tradición, Guille, de nuestro podcast, que le ponemos nota a la película del 1 al 10, de tu parecer. Así como, ¿qué nota le pondrías tú? Así, en el ¿Y por sentido qué? súper personal, de, me gustó, no Sí. me gustó y por qué. Claro. 7 de 10. Muy Ah, bien, ya, oye, buena bueno. nota, ya, está bien. Buena nota. Sí, yo creo que es un clásico, como lo que hemos conversado, es un clásico, está bien actuada, resuena de muchas formas en la cultura y lo que le bajo es la romantización de la educación, el cliché y el impacto no siempre positivo en la manera de entender el enseñar. Muy bien. Oye, bien justificada la respuesta. Total. Yo creo que concuerdo con Guille, es un 7 de 10. Me pasó ahora en esta nueva mirada que le di, porque como dice Guille, uno vuelve a los clásicos, encuentras nuevos significados, que claro, vi que por ahí Neil tenía una sexualidad no asumida, también se me ocurrió que la Total. primera vez que lo vi, no lo vi, pero ahora es como, yo creo que a este niño le pasaban más cosas que solamente le gustara actuar. O sea, dice, si mi papá no me acepta ser actor, imagínate las otras cosas que no me va a aceptar. Sí, po. Así que siento que dentro de todo ha envejecido bien, porque bueno, es una película de época igual, pensando que se filmó hacia fines de los años 80, pero que está ambientada como en los años 60 por ahí. No sé si eran 50 o 60, ahora me entra la duda. Yo creo que como los años 60, más o menos. Ha envejecido bien, así Sí, que y porque sigue siendo relevante. Ujú. tiene como la estética en un par de escenas cuando Knox va a Pero viste visitar que la a... estética a mí se me hace más años 50, porque son estas niñas con los vestidos grandes y las cheerleaders, como con las faldas largas, Sí, bueno, no pero sé. como se me ocurre como gris brillantina, como Por esa eso, pues años época. 50, claro. 50. Ah, ya, bueno, Sí. sí. Sí, de hecho, el interés romántico de Knox, dije, es muy la actriz de, ¿cómo se llama? La Olivia Newton-John, así como Ay, el me mismo estilo. encanta. Muy el estilo de ella. Así que sí, mira, yo estoy ahí como en una disyuntiva con la nota, porque hay hartas cosas que no me gustan, como actualmente de lo que yo busco en las películas, pero al verla de nuevo ayer, literalmente la vi ayer, siento que es una película que está demasiado bien hecha, o sea, como desde todo el punto, de esto así medio técnico, como del color, las expresiones que hay. Antes de empezar el episodio, ahí tras bambalina le decía a la Vale como las expresiones de los personajes, sobre De todo los actores, dices tú. Ah, de ok. los actores, perdón, claro, pero es que en personaje, o sea, no sé si es el actor en Obvio. ese momento, sino que es el personaje. Justamente en estos silencios, como que es lo que más me llegó, como, no sé, cuando Robin Williams, que no es Robin Williams, sino que el profesor Keating, cuando se da cuenta que Neil está en problemas después de la obra y esa mirada como al horizonte de... Esto no va a terminar bien y me da esa sensación, o de Todd mismo, que es Ethan Hawke. Claro, también como cuando está sentado solo, ¿no? Como en un puente de la academia. Y dice, como es que hoy es mi cumpleaños y mi papá me Ay, dieron es el mismo regalo el terrible. año pasado. Y se siente eso de pucha. Y Neil le da vuelta como, oye, pero velo desde el lado positivo. Esto es aerodinámico y tira la cuestión por los cielos, no sé. Y como, pero es un silencio por el principio, es como una incomodidad y todo eso. No sé, todo eso me encantó. Creo que está, y todo este tema del cambio de estación, entonces tiene como tantas cosas en las que fijarse que yo creo que si la veo de nuevo todavía me quedo corta. Así que por eso Ah, mismo, pero no es una película perfecta quizás, así que le doy un 9 de 10. oye, bien, Cami, ya, Pero bravo. qué buena. Ya. Sí. Sí, está bien, está bien. Tiene harto Yo la- mérito, ¿vale? Porque tú eres muy o sea, Cami, porque tú eres muy contemporánea. Entonces, ¿cómo Sí, puede competir contra las series nuevas, no? Bueno, claro, claro. pero sí, súper. es que sí, no, por eso digo, creo que está muy bien hecha, incluso para las películas de hoy en día, que cada vez está más difícil encontrar una joyita. Oye, es que las Así películas está es. pasando lo mismo que con la música. Yo creo que al minuto tanto se tienen que dar el primer beso, al minuto no sé qué. O Muy sea, Sí, las real. comedias bueno. románticas yo ya no las puedo ver porque sé exactamente todo lo que va a pasar. Son súper predecibles, como los mismos diálogos que se repiten esta Total. fórmula del enemies to lovers, Ah, o sea, sí, obvio. está todo Sí, súper raquete ensayado. esto que las parejas siempre terminan juntas, ya uno no se muere congelado en el mar, es terrible. Ah, es Ah, como,
Real, Está o bien. sea, Muy como, bien. bueno. Así que bueno, cuéntenos también ahí qué parte de esta película les gustó más, cuál es el personaje con el que más resonaron. Queremos saber todo eso, por supuesto, y recomendaciones para próximos episodios de qué quieren que hablemos, que analicemos. Todo es muy, pero muy bienvenido y los invitamos a seguirnos en Instagram como @hermanables.podcast y en TikTok como @hermanablespodcast. Bueno, y si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Sí, yo quiero además agradecer la invitación, bacán, lo pasamos muy bien, entretenido, se nota que tienen un fiato bacán, se disfruta de la instancia y nada, pues hay que seguir viendo cine. Un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por Exacto. escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Hermanables Podcast. Que esté muy bien. Chao, chao. Bye.